Buenos días, buenas tardes y noches a todos. Mi nombre es Alessandra Alfieri y soy responsable del programa sobre el sistema de contabilidad ambiental y económica en la División de Estadística de las Naciones Unidas. Me gustaría, ante de todo, agradecer a los organizadores por la oportunidad de presentar el SKA y los recientes desarrollos de la comunidad estadística sobre la contabilidad de ecosistemas. Merece la pena recordar cómo surgió el trabajo sobre la contabilidad del capital natural y en particular sobre el SKA. Todo comenzó en los años 70 al comprobar que el Producto Interno Lordo, el Producto Interno Bruto, el PIB, no era una buena medida del bienestar y no tenía en cuenta el agotamiento de los recursos naturales y la degradación de los ecosistemas. Por ejemplo, la tala de un bosque daría lugar a un aumento del PIB igual a la cantidad de madera talada. Pero el PIB no ofrece una indicación sobre la disponibilidad de esos recursos para las generaciones futuras. En lugar de modificar el sistema de contabilidad de cuentas nacionales, que es el sistema estadístico que mide el desempeño de la economía y del que se deriva el PIB, el enfoque es complementar el PIB con medidas adicionales que tengan en cuenta del medio ambiente. Así es como surgió el SCAEI, primero como satélite del sistema de cuentas nacionales, es decir, como una ampliación del SN, y ahora como un sistema por derecho propio, que aplica el mismo enfoque y las mismas normas contables que el SN a la medición del medio ambiente. El SKE es un marco unificador. Lo que hace es integrar los datos ambientales con los datos económicos. Esos datos ambientales son datos, por ejemplo, como de energía, de emisiones a la atmósfera, agricultura, silvicultura, ecosistemas. Y esto se hace utilizando clasificaciones que son alineadas con las clasificaciones económicas y utilizando la misma normas contables que son utilizadas por los datos económicos. Por lo tanto, los indicadores que salen de ese marco integrado del SKA son más confiables y consistentes con los indicadores económicos. Sobre todo en el ámbito de información de medio ambiente, hay diferentes agencias que operan en este sector. Cada agencia tiene su política, su sistema de información, sus datos, que a veces no son coleccionados según los principios fundamentales de estadística oficiales. Lo que el SCAE hace es, a partir de los datos coleccionados de bases, organiza estos datos y lo integras con los datos económicos para la derivación de indicadores y también como insumo en modelos como por ejemplo modelos de input-output. La comunidad estadística tiene dos normas estadísticas: el Sistema de Cuentas Nacionales, SN, y el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica, el SKA. El SN está siendo actualizado y como parte de esta actualización tomará algunas recomendaciones que están en el SKA, por ejemplo, la medición del agotamiento de recursos naturales. Sin embargo, el SKA seguirá siendo el marco estadístico para medir el medio ambiente y sus relaciones con la economía. El SKA consta de dos partes complementarias: el marco central y las cuentas de ecosistemas. El marco central del SKA fue adoptado en el 2012 y mide el medio ambiente desde una perspectiva económica. Mide cómo la economía utiliza el medio ambiente en términos de extracción de recursos naturales, su uso y devolución al medio ambiente. También identifica los gastos para la protección y la gestión del medio ambiente, así como los impuestos y las subvenciones medioambientales. Las cuentas de los ecosistemas del SKA complementan el marco central al medir el funcionamiento de los ecosistemas. Una característica importante de las cuentas de ecosistemas del SKA es que la medición de esos ecosistemas se realiza con un enfoque espacialmente explícito. Las cuentas de ecosistemas fue adoptada en el marzo 2021 por la Comisión de Estadística de Naciones Unidas.
Los capítulos de 1 a 7 que presentan el marco de contabilidad, como también las cuentas de extensión y condición y de servicios ecosistémicos en términos físicos, fueron adoptadas como normas estadísticas. Los capítulos de 8 a 12 que presentan los principios de valoraciones y la integración en términos de los servicios ecosistémicos, la valoración de activos, fueron adoptadas como conjunto de principios estadísticos internacionales reconocidos y recomendaciones. En los capítulos 13, contabilidad temática, como por ejemplo la contabilidad de biodiversidad, de océano y de área urbana, y el capítulo 14 de indicadores fueron adoptadas como aplicaciones. Ahora voy a hablar un poquito más en detalle sobre el marco conceptual de la contabilidad de los ecosistemas. El marco conceptual del SKA. En primer lugar, la economía es representada adentro del medio ambiente. En la economía operan las unidades económicas, como los hogares, los gobiernos, empresas, que realizan actividades de producción, consumo y acumulaciones. Las unidades económicas utilizan el medio ambiente, extraen recursos naturales como minerales, agua y los utilizan como insumo en sus actividades. Utilizan también servicios ecosistémicos como secuestro de carbono, protección contra las inundaciones, polinaciones, etc. Esas actividades generan residuos que se retornan en el medio ambiente. El SKE también mide los instrumentos económicos relacionados con el medio ambiente. Eso incluye los impuestos y los subsidios ambientales, por ejemplo. El SKA consiste de dos manuales, el marco central y las cuentas de ecosistemas. Los dos miden los stocks de los activos ambientales, como los activos de recursos naturales individuales y los activos ecosistemas, y también los flujos entre la economía y el medio ambiente. El marco central mide el medio ambiente desde una perspectiva económica, mide cómo la economía utiliza el medio ambiente en términos de extracción de recursos naturales individuales, como madera, agua y peces, y las cuentas de ecosistemas toman un enfoque mucho más integrado y miden los ecosistemas y los servicios que los ecosistemas proveen a la economía y a las actividades económicas. Ese sistema integrado es centralizado sobre la medición de los activos ecosistémicos, que son, por ejemplo, bosques, ríos, océanos. Entonces, es una perspectiva mucho más integrada que no la que se toma del Central Framework. Una característica importante de las cuentas de los ecosistemas de los KEI es que la medición de los ecosistemas se realiza con un enfoque espacialmente explícito. Entonces es importante saber también dónde están localizados los diferentes ecosistemas, no solamente los servicios que los ecosistemas proveen. Esta lámina es un resumen de lo que hemos dicho hasta ahora y que las cuentas de económica ambientales es un marco estadístico para la contabilidad del capital natural. Es un marco estadístico integrado que integra la información sobre los ecosistemas y los servicios ecosistémicos con las informaciones económicas. Es una manera de integrar la información sobre los ecosistemas aplicando las reglas contables que se aplican también en el sistema de cuentas nacionales. Por lo tal, se pueden derivar indicadores que son consistentes con los indicadores económicos y coherentes con los indicadores económicos.
En esta figura se representa el marco conceptual de la contabilidad de ecosistemas. El medio ambiente incluye los activos ecosistémicos como también la sociedad de la economía. Los activos ecosistémicos son de las áreas que son representadas por características ecológicas y son medidas por su extensión y su condición. La extensión representa el tamaño, digamos, del activo y la condición es la calidad del activo, del ecosistema. Los activos ecosistémicos proveen servicios ecosistémicos finales por los beneficios económicos y por la sociedad. Esto es el marco de los CAEI que mide prácticamente todos los stocks, los stocks de activos ecosistémicos y los flujos de servicios ecosistémicos. Esto es un ejemplo muy simple de lo que se va a medir, por ejemplo, en un específico ecosistema. Es el caso, por ejemplo, del bosque. En las cuentas de extensión se va a medir el tamaño del ecosistema. Las cuentas de condición se van a calcular algunas variables que tienen importancia para medir la condición de este ecosistema. En ese sentido puede ser la profundidad del suelo. En las cuentas de servicios ecosistémicos se mida, por ejemplo, la filtración de agua, los beneficios que va a ser el agua limpia, que es el resultado de los servicios ecosistémicos de filtración, y quién va a ser los beneficiarios de estos servicios, que son en este sentido los hogares, por ejemplo. Este es un ejemplo de un área contable que puede ser un país, una región, una cuenca geográfica o otra región de interés. Aquí se delinean los diferentes ecosistemas que se encuentran en estas áreas, los cuales se llaman activos ecosistémicos. Los activos ecosistémicos a su vez son categorizados por tipo de ecosistemas. En este ejemplo hay 12 diferentes activos ecosistémicos delineados en rojo y corresponden a 9 tipos de ecosistemas diferentes. Hay, por ejemplo, áreas agrícolas que son delineadas por TE4, hay áreas, hay ecosistemas de bosques, hay áreas montañosas, hay áreas urbanas sí, y otros tipos de ecosistemas. Esta lámina es un resumen de las cuentas del SKI, de cuentas de ecosistemas. Las cuentas son cuentas de stocks y cuentas de flujo. Las cuentas de stocks son las cuentas de extensión de condiciones y las cuentas de flujo son las cuentas de los servicios ecosistémicos. Se pueden representar en términos físicos o en términos monetarios. En blue se representan las cuentas en términos físicos y en amarillo las cuentas en términos monetarios. Las cuentas, los servicios ecosistémicos se pueden valorar utilizando la técnica de valoración basada sobre el valor de cambio, que es coherente con el sistema de cuentas nacionales. Y los servicios ecosistémicos en términos físicos y monetarios se pueden integrar en el sistema de cuentas nacionales, ampliando de facto la frontera de producción del sistema de cuentas nacionales para incluir los servicios ecosistémicos generados por los ecosistemas. Aplicando la técnica del valor presente neto a los valores de los servicios ecosistémicos, es posible calcular el valor del activo de los ecosistemas y compararlos con otros tipos de capital que están en el SN, como por ejemplo los activos manufacturados.
Voy a hablar de cada cuenta de las cuentas de ecosistemas. La primera cuenta es las cuentas de extensión. Las cuentas de extensión representan el área de cada ecosistema clasificado según una clasificación de referencia acordada, que es la Global Ecosystem Typology, que fue desarrollada por IUCN. Esta clasificación incluye 4 ambientes elementales, terrestre, marino, dulce acuícola y subterráneos, y 6 ambientes de transición. El segundo nivel incluye los biomas y el tercer nivel es el nivel de los grupos funcionales y es el nivel en que se compilan las cuentas de ecosistemas. Por ejemplo, un ambiente terrestre, bioma selva, el grupo funcional selva tropical de tierras bajas. En este nivel de selva tropical de tierras bajas se compilan las cuentas de extensión. Este es el ejemplo de México, donde las cuentas de extensión nacional se muestran en un mapa y en un cuadro. Normalmente, para construir las cuentas de extensión se combinan diferentes capas de información. Por ejemplo, a partir de las mapas de cobertura de suelo se pueden agregar otras capas de información que tienen información ecológica como vegetación, elevación digital, suelos. Y también es importante que estas cuentas se compilan en periodos regulares para calcular la matriz de cambio que va a dar la información sobre los cambios de tipos de ecosistemas durante estos periodos, que pueden ser 5 años, 10 años o algo similar. Las cuentas de condición. ¿Qué son las cuentas de condición? Las cuentas de condición miden la calidad de un ecosistema en términos de sus características bióticas y abióticas. Para la medición de la condición, el SKI propone un desarrollo consecutivo de 3 etapas, que son incrementalmente más complicadas. En la primera etapa se identifican variables que definen la característica del ecosistema y las variables son identificadas por tipos de ecosistemas, porque cada ecosistema tiene características distintas. En la segunda etapa, la complicación es calcular el nivel de referencia, así que se pueden derivar indicadores a partir de las versiones transformadas, por ejemplo, de 0 a 1. Y en la tercera etapa se agregan los indicadores en índices, entonces las dificultades adicionales es identificar cuáles son las variables, cuáles son los pesos, cómo agregar esas variables en índices. Esto es un ejemplo de las cuentas de condición que se desarrollaron como parte del proyecto INCA por la Unión Europea. Presentan las variables de condición de los ríos y los lagos. Muestran los cambios en las variables de la condición seleccionadas, por ejemplo, concentración de químicos en el agua como parte del estado químico, abstracción del agua como parte del estado físico y también longitud de los ríos, recuentos de los ríos y como parte de la estructura. Lo que este cuadro muestra es que hay una disminución del estado ecológico de los cuerpos de agua superficial. Las cuentas de condición son particularmente importantes, están vinculadas directamente con la Directiva del Marco de Agua, que es una directiva de la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar el estado ecológico general de los cuerpos de aguas superficiales en la Unión Europea. Y todos los países tienen que reportar sobre esos tipos de informaciones. Cuentas de servicios ecosistémicos.
Los servicios ecosistémicos son las contribuciones de los ecosistemas a los beneficios que se utilizan en las actividades económicas y otras actividades. En función de su extensión y ubicación y condición, los ecosistemas proporcionan servicios que se clasifican como servicios de provisión de regulaciones o culturales. Las contabilidades de ecosistemas proporcionan la contabilidad de ecosistema de los CAEI proporciona una lista de referencia de 25 indicadores con definiciones acordadas que son clasificadas según la categoría de aprovisionamiento, regulación y mantenimiento, servicios culturales y otros. Los servicios de aprovisionamiento incluyen, por ejemplo, los cultivos, acuacultura, madera. Los servicios de regulación y mantenimiento incluyen servicios como regulación global del clima, retención de suelo y sedimento, regulación del caudal, purificación de agua. Los servicios culturales consisten, por ejemplo, en la recreación, amenidad visual, educación y otros. Lo que se desarrolló, que fue muy importante, fueron tablas puentes con clasificación existente, como el CISES, la Clasificación Común Internacional de los Servicios Ecosistémicos, el Sistema Nacional de Clasificación de Servicios Ecosistémicos, NESCS, FEGS y NEX, que se utiliza sobre todo en un contexto americano, y con IPBES, con los Nature Contribution to People, las contribuciones de la natura a las personas. Esto fue muy importante porque demostró que esta clasificación de 25 servicios ecosistémicos es común en todos las clasificaciones o las listas que son utilizadas. Y la contribución fue llegar a definiciones que fueran acordadas también con todos estos grupos. Y ahora consiste como una clasificación de referencia por los servicios ecosistémicos. Esto es un ejemplo de servicios ecosistémicos, en particular un servicio de regulación para el control de la erosión del suelo en KwaZulu-Natal, que es una cuenca sin vegetación en Sudáfrica. Se calculó utilizando datos existentes en mapas existentes y se construyó un modelo biofísico para calcular el control de erosión del suelo. Una vez que los servicios ecosistémicos están calculados, se pueden presentar en cuadros de oferta de utilización. Aquí es un ejemplo de los servicios ecosistémicos de la provincia KwaZulu-Natal del Sudáfrica. En la columna hay los ecosistemas que proveen los servicios ecosistémicos que están representados en las líneas. Por ejemplo, los bosques, forest, proveen una multitud de servicios como madera, otros productos que no son madera, secuestración de carbonos y otros servicios. El segundo cuadro es el cuadro de utilización y muestra las actividades económicas en las columnas que utilizan los diferentes servicios ecosistémicos que son representados en las líneas. A partir de las cuentas de flujo de servicios ecosistémicos en términos físicos, es posible calcular los flujos de servicios ecosistémicos en términos monetarios. Los cuadros de oferta-utilización tienen la misma estructura, son calculados multiplicando las cantidades físicas registradas en las cuentas de flujo de servicios ecosistémicos físico por un valor monetario. Por eso es muy importante calcular los flujos de servicios ecosistémicos en términos físicos antes de valorarlo en términos monetarios.
Voy a decir algunas palabras sobre la valoración del el marco de valoración que se utiliza en el SCAEI. Esos capítulos fueron adoptados como un conjunto de principios de recomendaciones internacionales aceptadas, pero no es al mismo nivel del estándar. De toda manera, la valoración puede ser de utilidad, sobre todo para calcular el valor de los servicios ecosistémicos, para dar una idea de una contribución de los ecosistemas a las actividades económicas. ¿Por qué es importante la valoración? El objetivo es de integrar las cuestiones medioambientales en las tomas de decisiones económicas y planificación de desarrollos. Hay mucha demanda por ese tipo de información. Entonces, la contribución del SCAEI fue organizar toda esta metodología y clarificar algunos conceptos fundamentales. Lo que se tiene que valorar, intentamos valorar son los flujos de los servicios ecosistémicos durante el periodo contables, y de ahí calcular los activos, el valor de los activos de los ecosistemas y también la degradación de los ecosistemas. Se tiene que tener en cuenta que las estimaciones de valoración representan solamente una parte correspondiente al valor instrumental de los servicios ecosistémicos, porque la valoración que está recomendada en el SCAEI es una valoración que es consistente con los principios de cuentas nacionales. Entonces, otros valores, como los valores del bienestar, que producen valores superiores, no están incluidos, no son recomendables por ser integrado en el sistema de cuentas ambientales. El capítulo 12 habla de otras valoraciones que son más alineadas con los valores del bienestar. Y lo que se tiene que remarcar es que los datos de bases tienen que todos esos tipos de valoraciones tienen que partir de los datos físicos. Y entonces, a partir de esos datos físicos se pueden calcular los valores instrumentales, que son más alineados con las cuentas nacionales, como los valores de bienestar, que son más alineados con las prácticas de economía ambientales. La contribución del SCAEI es principalmente aclarar muchos conceptos vinculados con la valoración, particularmente con la valoración instrumentales, que es vinculada al valor del uso que se le da a la naturaleza. El valor monetario de los flujos ecosistémicos es calculado utilizando una gama de técnicas de valoración económicas que es dependiente al tipo de servicios ecosistémicos, y el SCAEI junto con el manual de valoración han contribuido a determinar o aclarar cuáles son los métodos que se tienen que utilizar por cada servicios ecosistémicos. Como principio se utilizan el precio al valor de cambio estimado, que va multiplicado por las cantidades físicas para obtener el valor monetario de los servicios ecosistémicos. Mi última lámina quería hacer el punto de por qué es importante organizar la información según un marco integrado de información económica y ambiental como el SCAEI. El SCAEI se sitúa en la intersección entre la economía y el medio ambiente y permite tener en cuenta el medio ambiente para la planificación económica y viceversa obtener estadísticas rigurosas de alta calidad. La utilización de un enfoque contable consistente con aquel utilizado para las estadísticas económicas garantiza que la información ambiental tenga el mismo nivel de rigor y credibilidad del que gozan las estadísticas económicas.
También es importante desarrollar un lenguaje común, sobre todo un lenguaje que resulte familiar no solo a los responsables de los ministerios de Medio Ambiente, sino también a los ministerios de Finanzas y Planificación. La estandarización es importante. Proyectos como el proyecto NCAVES, Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services, donde participaron 2 países de la región, México y Brasil, han aportado una importante contribución a este proceso. Debido a su carácter multidisciplinar y a la naturaleza de las cuentas como información integradora, el SCAI promueve la colaboración entre instituciones. Asimismo, el SCAI es un marco que permite el desarrollo de indicadores para el seguimiento y la presentación de informes, como los informes por ODS, biodiversidad, cambio climático, economía verde. Nota especialmente importante la situación posterior a la COVID, ya que ofrece la oportunidad de hacer un seguimiento no solo del rendimiento de la economía, sino también de su impacto en el medio ambiente. Muchas gracias por la oportunidad de presentar muchas gracias por la oportunidad para presentarles el marco del SCAI y espero que están interesados en continuar a aprender más sobre este marco muy innovador. Hasta luego.